Hola, ¿cómo están? Soy Roberto y una vez más vamos a continuar la segunda parte del último tema que estuvimos hablando sobre la forma como Dios nos habla hoy en día. Quiero recordarles que en la primera parte hablamos cómo Dios nos habla, sobre cómo Dios nos habla es a través de su creación, ¿verdad? O sea, podemos ver la hermosura de la creación de Dios, los planetas, hoy con la tecnología a través de los satélites, ¿verdad? El Hubble y nos mandan imágenes que jamás nos imaginamos que podíamos ver hoy en día y contemplar la grandeza de Dios, ¿verdad? Dios nos habla a través de su creación, las leyes naturales, ¿verdad? Cómo es que las olas del mar no tienen su nivel, ¿verdad? Pero cuando la naturaleza nos pega fuertemente, ¿verdad? A través de los huracanes y no hay tecnología que pueda parar esas leyes naturales, ¿verdad? Establecidas por Dios. También Dios nos hablado, le habló a Moisés por una zarza ardiente, ¿verdad? Fue una forma que él usó con Moisés. Y muchas veces leemos esa parte que dice, y Dios habló a Moisés, ¿va? Y dijo Dios a Moisés. Esa expresión es bien común en el libro del Éxodo. También Dios ha hablado a través de su dedo cuando Él escribió los 10 mandamientos, ¿verdad? Y fue esa forma como se manifestó con Moisés también. También Dios ha hablado a través del Urim y Tumim, ¿verdad? Que son parte de la vestimenta del sumo sacerdote que tenía antes. Y también Dios nos habla a través de sueños y visiones y vemos que la Biblia está llena. En el caso de Daniel y Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo Dios le dio esas visiones a estas dos personas en particular. Y ya no se diga, ¿verdad? José, el hermano que fue vendido como esclavo y estuvo en Egipto, y llegó a ser el segundo en mando de ese imperio de Egipto. Y también por la inspiración, ¿verdad? Dios nos habla a través por la inspiración de hombres que usó, ¿verdad? Hoy quiero hablarles y continuarles esa listita. Y creo que son algunas de las más importantes, y sobre todo la que Dios usa es la palabra de Dios. El libro que nosotros llamamos la Biblia, que fue escrita por muchos escritores de diferente estatus social, pero Dios les dio a ellos la capacidad y la habilidad de escribir. Y por eso hoy tenemos lo que llamamos la Biblia, el canón, la Biblia de Dios, que contiene pues 66 libros, aunque hay otros Biblias que contienen otros libros que llamamos apócrifos, pero no me quiero meter en eso. Pero sí, Dios habla a través de su palabra escrita. Salmo 119, versículo 105 nos dice claramente que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios nos dirige, nos guía y nos guarda. Segunda Timoteo 3:16 dice claramente que, y esto se lo voy a leer, este texto que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos edifica, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para vivir en justicia hoy en día. Entonces,
La palabra de Dios, se imagina, tiene esa función. Ningún otro libro. O sea, pueden ser buenos libros, vea, como lectura personal, pero no tiene el poder y la capacidad para cambiar tu vida interna, como es la palabra de Dios. Aunque muchos dicen, oh, que es un libro antiguo, ¿verdad? Pero eso no cambia. Esa es la Biblia escrita, la palabra escrita seguirá y se ha traducido a muchos idiomas y siempre tiene el poder para cambiar aún hasta pueblos enteros, ciudades enteras, naciones enteras, ¿verdad? También Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra, el logos. Y el Evangelio según San Juan 1.1 declara claramente el verbo, ¿verdad? Que se encarnó. Ese verbo que no tiene principio ni tiene fin. Y que en su momento, ¿verdad? Hace aproximadamente más de 2000 años vino a este mundo y se encarnó en forma humana. Dios mismo, tomando forma humana, se despojó, dice, de su gloria para habitar entre nosotros. Entonces, Dios nos habla a través de su Hijo, la palabra encarnada. Y ahí en Hebreos 1:2 dice claramente que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, en nuestro versículo de entrada, ¿verdad? También en Hechos 18:28, quiero leerle esta parte. Hechos 18:28. Dice así claramente, 18:28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, dice, por las escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo se encontraba junto con Apolos en Éfeso, dice que él con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras, ¿verdad? Las escrituras, que Jesús era el Cristo. O sea, cuando él escribe esto, pues me explico, estas palabras, él también usaba el Antiguo Testamento, la Torá de los judíos, ¿verdad? Que hablaban de la promesa y la venida del Mesías, ¿verdad? El Mesías amado. Entonces, Dios habla a través de su Hijo. Otro punto, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios, ¿no? Como dicen los testigos de Jehová, es la fuerza activa de Dios. No, es la tercera persona de la Trinidad. Aunque para muchos la Trinidad no lo creen, pero no lo dice así claramente, va el texto, va la Trinidad. Pero sí podemos ver a través de la Biblia cómo estas tres personas han actuado en los eventos del ser humano. Entonces, y se lo voy a demostrar qué es lo que dice el mismo Señor a través sobre el Espíritu Santo. En Juan 16, y aquí lo tengo a la mano, el mismo Jesús está hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él, fíjese bien, Él, y mire la palabra Él está ahí con el acentito, ¿eh? Él, pronombre, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea,
Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero enviaré, dice, al Consolador. Y esa palabra en griego es la palabra paracletos. Si vamos a estudiar en griego, el original, la palabra paracletos, esa le va a definir como una persona que está al lado suyo para consolarle, para guiarle, para dirigirle. ¿Se imagina la obra del Espíritu Santo? No es como dicen los testigos de Jehová, la fuerza activa. Una fuerza no puede guiarte, una fuerza no te puede ah, llevar y dirigir a la verdad, no. Es el Paracletos de Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. Dios también nos habla a través de las circunstancias de la vida. Yo creo que de esas tenemos mucho, ¿verdad? Que hablar, ¿verdad? Y mencionar a través de las circunstancias y eventos de nuestra vida, ¿verdad? Quizás las veces que Dios nos guardó en accidentes, ¿verdad? Accidentes que hemos tenido, ¿verdad? Tuvimos un accidente grave hace 3 años y Dios nos guardó, ¿verdad? Ahí yo sentí la presencia del Señor que nos guardó, gracias al Señor. Y así usted quizás ni se ha dado cuenta, ¿verdad? Que Dios le ha guardado de tantos peligros. Y te ha estado hablando, ¿verdad? Para que, por haber razón, ¿verdad? Que quizás vuelvas al Señor. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Que abandonó a su padre, le pidió toda su herencia, se la gastó toda. Y cuando se quedó sin nada, hizo todo lo que para ese tiempo era lo peor para un judío. Pero ¿qué pasó? En esas circunstancias de su vida, pensó su conciencia y dijo, no, volveré a la casa de mi padre, porque allá todo tenía. Entonces, hablando de eventos y circunstancias, puedo mencionarles cómo Dios nos ha hablado, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla también. También, para ir cerrando, Dios nos habla a través de otras personas, sea un pastor, un consejero, ¿verdad? Que a través de la palabra de Dios nos guían y nos dirigen, ¿verdad? El enemigo, como les he mencionado antes, conoce bien la palabra de Dios, pero nunca te va a decir completamente una verdad. Siempre te va a crear duda. Y cuando el enemigo crea duda en tu corazón, existe un peligro ya ahí, porque no estás confiando en la palabra y en las promesas de Dios. Así que todos, en alguna medida, Dios nos ha hablado.